Vamos entonces con nuestro último vídeo. Espero que no estéis demasiado cansados y que hayáis podido leer un poco los textos también que van complementando el comentario, o más bien mi comentario tendría que complementar los textos. Pues vamos a concluir con la matización que hace Keller de concepto de verdad eh, desde la adecuación y Y después del último texto lo voy a dedicar a Alejandro Llano eh, con su concepto de ser veritativo. El lenguaje de Llano es un poco distinto del de Keller, pero la reflexión es la misma, es cómo lograr cualificar bien el intelecto, la adecuación y la cosa. Eh, Hay que decir, y este abordaje me gusta mucho, hay que decir que las críticas que se hacen a la teoría de la verdad más clásica, desde el punto de vista lingüístico, después desde el punto de vista de la coherencia, el sistema coherente, o desde el punto de vista del consenso, son pertinentes y a mi modo de ver son relevantes y se deben integrar, que es lo que hace Keller justamente. Eh, Creo que también lo hace Alejandro Llano, pero no lo explicita tanto. Entonces vemos aquí en la formulación de Keller, esta formulación me gusta mucho, la verdad como intención cumplida de una declaración afirmativa. Eh, Entonces, cuando vamos a analizar, esto es muy interesante también para nuestros diálogos y para nuestro razonamiento sobre cualquier tema realmente, más profundo, menos profundo. Eh, Siempre hay que examinar bien cuál es la afirmación, la declaración afirmativa a la que nos referimos. Eh, y ahora, digamos, la calibración de la adecuación, si veis aquí, se hace con la noción ya conocida por vosotros, la noción de intencionalidad. Y una intención cumplida. Esto no es una intención moral, sino que es la intencionalidad, o sea, la relación, la direccionalidad hacia la cosa que se encuentra en el sujeto. Acordaros de eso que hemos hablado en fenomenología o en nuestros pequeños excursos fenomenológicos, en los que yo decía que intencionalidad es como la relación que el sujeto tiene hacia todo lo que le rodea. Entonces hay una distancia fenomenológica porque yo me puedo situar como sujeto delante de un objeto y de hecho así lo hacemos constantemente. Yo me sitúo con el techo, con la lámpara, con los cuadros que están detrás de mí, con la mesa que tengo, el ordenador, con el aire mismo que me rodea. La intencionalidad es este estar yendo hacia las cosas, estar en referencia a las cosas, eh, en nuestra conciencia, obviamente. La intencionalidad es un contenido de conciencia. Eh, por eso es muy interesante que utilice este recurso fenomenológico, que como vemos es muy útil en muchas de las disciplinas filosóficas con las que tratamos. Entonces, esta frase es muy interesante. La verdad como intención cumplida de una declaración afirmativa. Eso quiere decir que algo sea verdad, no basta que yo lo sienta, por ejemplo. Tiene que ser una declaración afirmativa, pero desde una intención cumplida. Es una relación de intencionalidad eh, con algún tipo de verificación. Vamos a intentar hacer un ejemplo. Si yo tuviera que argumentar, por ejemplo, en contra de la eutanasia, a partir de una declaración afirmativa, eh, la eutanasia es
un acto de compasión, podría ser una declaración afirmativa sobre la cual examinar, y entonces a partir de aquí el análisis lingüístico, la coherencia en un sistema lingüístico va a ser importante, y después la intencionalidad hacia el objeto. Vamos a ver cuál es y si está cumplida. Entonces, en este caso, tenemos la compasión, tenemos la eutanasia, que sería permitir, por ejemplo, a otra persona que termine mi vida en el caso de que yo no esté capacitado para hacerlo. Y yo le doy ese poder para terminar mi vida. Y entonces se supone que ese hecho es algo compasivo. La compasión entendida en nuestro análisis lingüístico con el buscar, el sentir de alguna manera con el otro para buscar su bien. La compasión no es tener pena del otro, la compasión es una cierta empatía en la búsqueda del bien ajeno, del bien del otro. Y aquí realmente nos encontramos con una contradicción muy grande, que es, estoy intentando ver si la intención está cumplida, si realmente la declaración afirmativa hace aquello que dice. Y entonces aquí vemos cómo se trataría de afirmar la compasión, el buscar el bien del otro, terminando la vida, que es un valor absoluto. Declarado, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cosa que muchos médicos, por ejemplo, han, aquí mismo en España, más de una asociación de médicos ha notado esta contradicción. No han dicho así, esta intención no cumplida, obviamente, pero es una contradicción, que es que nosotros estamos pidiendo al médico que vaya contra su juramento más sagrado, que es el de cuidar la vida del otro. Entonces es una forma muy concreta de examinar. Después podemos estar de acuerdo o no, podemos no estar de acuerdo en la terminología, pero es un método digamos, una teoría de definir lo que es verdad y dialogar en torno a ello con bastante eficacia. Bueno, ahí os dejo el texto de Keller, yo lo tengo señalado aquí. Así las cosas, se pueden distinguir tres elementos integrantes que son necesarios para que surja una verdad. Son las tres matizaciones a la adequatio intellectus et rei. Una declaración afirmativa, aquello en que se apoya la realidad, o sea, hay que buscar el objeto al que se refiere, y la relación de rectitud, que con ello se cumple sin más, y en la que consiste precisamente la verdad. Entonces se tiene que ver si realmente se cumple esta relación de rectitud entre lo que se dice y después lo que es la realidad circundante. Bueno, aquí hay muchos matices. Si estuviésemos hablando de afirmaciones declarativas que fuesen del ámbito único de la razón, pero tenéis los textos para leer y para entrar en esos matices también, y también los foros para hacer preguntas. Quisiera solamente concluir con uno o dos apuntes de Alejandro Llano. Estamos aquí en la página 134. Dice: la verdad es una adecuación, pero no es una adecuación cualquiera. ¿Veis? Siempre estamos calibrando lo que es la definición clásica, sino que es esencialmente una adecuación conocida. Por ejemplo, la adecuación que mi imagen en el espejo tiene con mi rostro,
etcétera, etcétera, dice, yo puedo tener en mi mente una imagen o un concepto adecuados a una determinada cosa, pero solo habrá verdad propiamente dicha si yo conozco la respectiva adecuación en cuanto tal. La verdad es una adecuación en el sentido en que el sujeto entra en relación con el objeto y es consciente de esta relación con el objeto. Esto sería el aspecto reflexivo del conocimiento, que es muy importante. Por eso aquí menciona justamente en esta página la noción de verdad lógica y de verdad ontológica. Bien, entonces es importante que el sujeto haga reflexión sobre su propia relación con el objeto. La verdad es de ese ámbito. Y más adelante, en el capítulo en el que Llano habla sobre el ser veritativo. Este último punto también es muy importante, no es un capítulo, es un punto. Llano nos va a hablar justamente con otro lenguaje, con el ser veritativo, está hablando también de la intención cumplida. En el fondo, el ser veritativo sería lo equivalente en llano a la intención cumplida de Keller. Vemos, por ejemplo, aquí en este párrafo, la referencia de adecuación en que el mismo ser veritativo consiste, no se establece ni desde la realidad ni en todo acto intencional. Pues según apunta Aristóteles, no están lo verdadero y lo falso en las cosas, como si lo bueno fuera verdadero y lo malo falso, sino en el pensamiento. Y en relación con las cosas simples y con las cualidades, las esencias, ni en el pensamiento. Entonces, el ser veritativo, dice aquí, no coincide sin más con el ser intencional, sino con la intención cumplida, añadiría yo. Entonces, el ser veritativo, en cambio, tiene su sede en los juicios, como ya hemos dicho. O sea, la verdad se refiere siempre al ámbito del juicio. No solo al intelecto, no solo a la cosa, sino a esta relación entre el intelecto y la cosa, concretada en el juicio, la famosa declaración afirmativa. Pero no en cuanto que estos son operaciones, los juicios, del viviente intelectual, sino en cuanto que en ellos acontece la adecuación con la realidad natural, es decir, la verdad. Entonces, siempre hay que mantener esta relación con las cosas y mantenerla en el sentido de la verificación. El ser veritativo, entonces, es el ser de la verdad. Lo veritativo tiene que ver con esa intención cumplida. Entonces, el éxito de una teoría de la verdad depende de que acierte a mostrar la interna articulación entre la dimensión de adecuación y la de reflexión. Porque no hay adecuación sin reflexión, ni reflexión veritativa sin adecuación. La verdad consiste precisamente en esa identidad entre lo entendido y el intelecto, que resulta expresada en el verbo ser. Y aquí se lamenta Alejandro Llano de que la teoría de la verdad haya sido con frecuencia mal entendida, hasta incluso por sus propios defensores, porque muchas veces reducen esta adecuación a una relación demasiado pobre. Bueno, aquí quedan estos desafíos para vuestro estudio y seguiremos hablando de ellos de todos modos en la clase siguiente, en la que recogeremos un poco todo y hablaremos de qué es el